Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado la atención de muchos, una historia llena de pasión, misterio y sobre todo, un secreto. Estamos hablando de El secreto de Halil y Esla, porque ocultan su amor. Si eres fan de las series turcas, de esas tramas que te enganchan desde el primer momento y te hacen analizar cada mirada y cada gesto, este vídeo es para ti. Seguro que muchos de ustedes ya conocen a estos personajes, o quizás están a punto de descubrir el torbellino de emociones que representan. La pregunta que resuena es clara: ¿por qué Halil y Esla, dos almas aparentemente conectadas por un hilo invisible, sienten la necesidad de mantener su relación en las sombras? ¿Qué fuerzas los empujan a ocultar lo que parece ser un amor tan genuino y profundo? Prepárense porque vamos a desentrañar las capas de este misterio, analizando las posibles razones, las presiones externas y, por supuesto, la intensidad de sus sentimientos. Y antes de que nos perdamos en el laberinto de sus emociones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros análisis de series y contenido interesante. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones al instante. Vamos a empezar por poner las cartas sobre la mesa. La premisa de Halil y Esla, como tantas otras en las producciones turcas, suele venir cargada de conflictos, de obstáculos que ponen a prueba la fortaleza de los sentimientos. En el caso de Halil y Esla, la necesidad de ocultar su amor sugiere que hay algo más grande en juego que una simple timidez o una fase inicial de la relación. Lo primero que debemos considerar son las *** presiones familiares y sociales ***. En muchas culturas y particularmente en aquellas donde se ambientan estas historias, el matrimonio y las relaciones sentimentales están fuertemente influenciadas por las expectativas de la familia y de la comunidad. Si Halil y Esla pertenecen a entornos con diferencias significativas, ya sean económicas, sociales o incluso enemistades familiares históricas, esto podría ser una razón de peso para mantener su amor en secreto. Imaginemos por un momento el escenario. Quizás uno de ellos proviene de una familia de renombre, con expectativas de un matrimonio que beneficie el estatus familiar, y el otro, aunque valioso, no cumple con esos criterios. O quizás hay una rivalidad antigua entre sus clanes, una historia de agravios que hace que cualquier tipo de unión sea impensable. En este contexto, declararse públicamente podría desencadenar un escándalo, una crisis familiar o incluso poner en peligro la seguridad o el bienestar de uno o ambos. La discreción se convertiría entonces en una forma de autoprotección, un escudo para evitar el daño colateral. Otra posibilidad, y esta es quizás la más intrigante, es que haya *** motivos de venganza o de estrategia ***. A veces en estas narrativas, los personajes se ven envueltos en juegos de poder, en planes que van más allá de sus emociones personales. Podría ser que Halil o Esla estén utilizando su relación, o la ocultación de la misma, como parte de una estrategia más amplia. Quizás uno de ellos está tratando de infiltrarse en un círculo, de obtener información, o incluso de vengarse de alguien cercano a la otra familia. Si este fuera el caso, revelar su amor sería contraproducente, arruinaría su plan y los expondría. Esta dinámica añade una capa de complejidad y de suspense, ya que el público se pregunta constantemente si sus sentimientos son puros o si hay un doble juego de por medio. Pensemos en ello: ¿qué pasaría si uno de ellos estuviera enamorado, pero el otro estuviera ejecutando un plan secreto? La tensión se vuelve palpable. Cada interacción, cada mirada, podría ser interpretada de mil maneras. ¿Es una muestra de amor genuino o es una actuación? Este tipo de ambigüedad es lo que mantiene a los espectadores pegados a la pantalla, tratando de descifrar la verdad detrás de las apariencias. Además, no podemos descartar la influencia de *** deudas de honor o compromisos preexistentes ***. En el mundo de las series turcas, las promesas, las lealtades y los juramentos tienen un peso considerable. Tal vez Halil o Esla ya están comprometidos con otras personas, tal vez por obligación familiar o por un acuerdo pasado. O quizás le deben un gran favor a alguien que les prohíbe involucrarse sentimentalmente, o que les exige mantener cierta imagen pública. Estas ataduras invisibles pueden ser tan restrictivas como cualquier cadena física, obligándolos a vivir un amor a escondidas. La presión de cumplir con las expectativas de otros puede ser abrumadora. Imaginen la angustia de amar a alguien profundamente, pero saber que declararlo podría significar la ruina para su familia, o la deshonra. En esos casos, el silencio se convierte en el único camino posible, aunque duela el alma.
También es importante considerar la ***n. Naturaleza de sus personalidades y sus miedos internos ***. No todos manejan las emociones de la misma manera. Quizás Alil es un hombre orgulloso, acostumbrado a controlar su vida y sus sentimientos, y le aterra la vulnerabilidad que el amor puede traer. Tal vez Esla, por experiencias pasadas, desconfía de las relaciones abiertas y prefiere la seguridad de lo privado. El miedo al rechazo, el miedo a ser herido, o incluso el miedo a la felicidad desmedida, pueden llevar a las personas a ocultar sus emociones más profundas. La incertidumbre sobre el futuro de su amor también puede ser un factor. Si no están seguros de si su relación puede superar los obstáculos que enfrentan, pueden optar por mantenerla en secreto hasta que sientan que tienen una base sólida. El acto de ocultar un amor, aunque a menudo se percibe como algo negativo, también puede ser una manifestación de un amor excepcionalmente *** profundo y protector ***. Quizás Alil y Esla sienten que su amor es tan frágil, tan valioso, que el mundo exterior, con su juicio y sus complicaciones, podría dañarlo. Al mantenerlo en secreto lo protegen, lo nutren en privado, como una flor delicada que necesita ser cuidada lejos de las miradas indiscretas. Esta perspectiva romantiza la situación, pero también es una posibilidad real. El amor puro a veces es reservado, no porque haya algo de malo, sino porque es sagrado para quienes lo viven. Además, no podemos olvidar que las historias turcas suelen tener *** giros argumentales inesperados ***. Lo que hoy parece una razón, mañana podría ser completamente diferente. Quizás el secreto de Alil y Esla está ligado a un evento pasado que aún no ha sido revelado, a una verdad oculta que podría cambiarlo todo. La trama podría estar construyéndose lentamente, dosificando la información para mantenernos en vilo. Y nosotros como espectadores estamos aquí para analizar, para especular, para intentar anticipar el próximo movimiento de estos personajes. Si nos detenemos a pensar en la química entre Alil y Esla, a menudo es palpable. Las miradas furtivas, los roces accidentales que duran un poco más de lo necesario, las conversaciones cargadas de subtexto. Todo esto nos indica que a pesar de las circunstancias, hay una conexión innegable entre ellos. Y es precisamente esa conexión la que hace que la ocultación de su amor sea aún más dolorosa y a la vez, más fascinante de observar. Podríamos estar ante un amor prohibido, de esos que desafían las normas y las convenciones, un amor que lucha por florecer en un terreno árido. Las presiones externas, ya sean familiares, sociales o estratégicas, actúan como muros, y Alil y Esla deben encontrar la manera de sortearlos, de proteger su afecto sin renunciar a él. La pregunta recurrente es, ¿cuánto tiempo podrán mantener esta fachada? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar por su amor? Analizando las dinámicas típicas de estas series, es probable que el descubrimiento de su secreto sea un punto de inflexión crucial en la trama. Podría ser el catalizador para conflictos mayores, para revelaciones impactantes, e incluso para un reajuste de alianzas. La forma en que Alil y Esla manejen la eventual exposición de su amor definirá su destino y el de quienes los rodean. En resumen, la razón por la que Alil y Esla ocultan su amor es probablemente una compleja amalgama de factores. Las *** presiones familiares y sociales ***, que imponen reglas y expectativas difíciles de ignorar, los *** motivos estratégicos o de venganza ***, que añaden un elemento de intriga y juego de poder, los *** compromisos preexistentes *** o deudas de honor que los atan, y por supuesto sus *** miedos y personalidades individuales ***, que influyen en cómo abordan las relaciones. Todo esto se entrelaza para crear una narrativa de amor clandestino, un amor que lucha por encontrar su espacio en un mundo que parece empeñado en separarlos. La intensidad de sus sentimientos, sin embargo, es lo que nos mantiene enganchados, esperando el momento en que finalmente puedan vivir su amor libremente, sin miedos ni secretos. Y ahí lo tienen, queridos espectadores, un posible desentrañamiento del secreto que rodea a Alil y Esla. Espero que este análisis les haya resultado intrigante y les haya dado nuevas perspectivas sobre su historia. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay otras razones por las que Alil y Esla ocultan su amor? ¿Cuál es su teoría principal? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes.
Si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y si aún no están suscritos, suscríbanse ahora mismo para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.